Impel Down, la saga de escape de prisión que ya venía vaticinando desde que supimos de este lugar por primera vez allá por Enies Lobby. Y esta fue una saga, un arco que se sintió distinto a todos los demás, principalmente por la ausencia de la tripulación, pero también porque el concepto en sí de este arco es diferente a lo que tenemos acostumbrado en One Piece. Es decir, otros arcos comienzan de una forma mucho más calmada, vamos conociendo la isla, los habitantes de la misma, los nuevos personajes y todo esto, y poco a poco se va intensificando la historia. Pero acá es diferente porque ya desde el inicio estamos en una situación de tensión, por lo que en todo momento hay una sensación de peligro. La única otra saga con un sentimiento similar era Enies Lobby, y es que precisamente el concepto es uno bastante parecido, ya que se trata de ir a rescatar a alguien de las garras de la marina. Pero acá todo eso se multiplica por 1000, porque ya están en la boca del lobo. Pero antes de pasar a la acción, hablemos del prólogo de la saga, la conversación entre Garp y Ace. Realmente no es que se hable mucho aquí, pero nos da algo de información sobre cómo piensa Ace. Y es que Ace, a diferencia de Luffy, parece tener un gran resentimiento hacia su padre, llamándolo inútil y diciendo que no le debe nada. Algo normal porque Luffy ni siquiera sabía quién era Dragon, pero Ace, al ser mayor, sí puede recordarlo y por lo tanto sabe que lo abandonó, y es normal que lo resienta por ello. Y a causa de eso es que toma el apellido Portgas de su madre. Y ahí es que tenemos la respuesta a por qué Ace y Luffy se apellidan diferente a pesar de ser hermanos. Ace tiene una opinión bastante negativa de Dragon al punto de que declara que su verdadero padre es Barba Blanca. Y esta conversación, aunque me agradó, fue interesante, la sentí demasiado corta, no sé, me hubiera gustado que hablaran más, que dijeran más cosas. Siento yo que este era el momento perfecto para decirnos más sobre el pasado de Luffy y Ace y sobre todo para hablarnos más de Dragon. Garp, por sus conexiones familiares, su posición en el gobierno y su pasado como enemigo del rey pirata, tiene que ser sí o sí el personaje que más información relevante para la trama posee. Y esta conversación con su nieto era una oportunidad de oro para soltar datos. Y no sé, me frustra que no nos dijeran más cosas. Necesito más datos para poder seguir armando el rompecabezas. Pero bueno, las cosas son como son y toca esperar. Pasemos ahora a hablar de la saga en sí. Pues poco después de esta conversación, Luffy, con ayuda de Hancock, logra infiltrarse en la prisión. Y aquí comienza la operación de rescate. Y hablemos un poco de la prisión. Impel Down está dividida en niveles, al puro estilo de un videojuego. Y mientras más profundo, más peligrosos son los criminales que puedes encontrar. Y tengo que hacer mención de que esta saga sigue con el mismo tono de las anteriores de mostrar elementos un tanto siniestros para el estándar del shonen común. Pues así como en sagas anteriores se nos habló de esclavitud y abusos, aquí se muestra directamente tortura a los prisioneros. Los hacen caminar por un campo de cuchillas, los meten en agua hirviendo, les dan de latigazos, y eso solo es en los pisos de arriba. Es decir, a los de menos seguridad. Más abajo hay una especie de desierto donde dejan a los prisioneros morir de hambre. Incluso vemos el esqueleto de un tipo crucificado y puesto al sol, o bueno, a lo que sea que haya ahí abajo, porque obviamente no es el sol de verdad. Pero el punto es que acá las condiciones eran tan malas que la gente se moría aunque no estuvieran condenados a muerte. Luego, un piso más abajo, hay un lugar 100% dedicado a torturar a la gente, donde encima hace un calor del infierno. Y más abajo es todo lo contrario, nos encontramos con una tundra helada donde la gente va a congelarse y morir de hipotermia. Y finalmente, tenemos el último nivel, que me da mucha risa porque aunque sea el piso más seguro de todos, también es el menos hostil. Acá no hay ni calor ni frío, ni monstruos recorriendo los pasillos, acá solamente hay jaulas y ya. Así que mucha seguridad y lo que quieras, pero es mucho más cómodo estar aquí abajo que en cualquiera de los otros pisos. Aunque eso sí, se nos deja bien en claro que antes de ponerlos en su celda, los prisioneros que están aquí pasan por las torturas de los otros niveles. El propio Ace está hecho pedazos de todo lo que le hicieron pasar. Pero bueno, igual queda claro que Impel Down es un lugar terrorífico donde la vida no vale nada. Y eso que se supone que ahora está mejor, porque antes había otro alcaide que era tan desproporcionadamente cruel y sádico que los propios guardias de la prisión tuvieron que rebelarse y acabaron encerrándolo aquí mismo. Pero de este señor voy a hablar más adelante. El punto es que ya tenemos un escenario donde ocurrirá la trama, pero esto no es lo que hace destacar a este arco, porque para mí, lo que de verdad se roba el show fueron los personajes, y de esto tengo muchísimo que decir. Lo primero es que debo decir que eché mucho de menos a los Mugiwara.
no dejaba de pensar en cómo sería su accionar si ellos estuvieran aquí, y esto es positivo por dos aspectos. Primero, porque el hecho de que ya los extrañe habla del buen trabajo que se ha hecho construyendo a la tripulación y lo entrañables que son. Y segundo, porque siento que voy a llorar de la emoción cuando finalmente se reúnan. Y si puedo pedir algo es que por favor hagan esta reunión especial. No sé cómo será, pero si por ahí surge la oportunidad de que hagan alguna entrada épica, Dios, voy a gritar como quinceañera en concierto de BTS. Pero bueno, sin la tripulación aquí para ayudar a Luffy, este se ve en la necesidad de reunir un nuevo equipo, aunque bueno, decir que los reunió no es exactamente la palabra, porque no es como que Luffy anduviera por ahí abriendo celdas al azar. Más bien los eventos del arco se fueron acomodando para que se encontrara con las personas adecuadas de manera mucho más orgánica. Algo que aplaudo, pero vamos a hablar de quiénes fueron estos personajes, porque yo amo cuando en una serie regresan viejos conocidos para tomar relevancia. Así que comencemos con la lista. Y empecemos por el regreso que más había estado esperando, Buggy. Si han estado siguiendo esta serie de videos, recordarán que en varias ocasiones he dicho que me encanta el personaje de Buggy simplemente por el estilo que derrocha y lo sumamente entretenido que es verlo en pantalla, esté haciendo lo que esté haciendo. Y yo siempre he dicho que Buggy es un crack. Además, cuando se reveló que había sido parte de la tripulación de Roger junto con Shanks, fue clarísimo para mí que este señor iba a ser determinante en el desenlace de la historia. Pero el único problema es que estaba muy atrás en la escala de poder y sería bueno darle un power up para así mantenerlo relevante en los eventos futuros. Bueno, pues quisiera retractarme de mis palabras, porque después de lo visto aquí, tengo que decir que Buggy no necesita ningún power up, no necesita ni un haki, ni alguna habilidad rara ni nada de eso, porque Buggy ya tiene la habilidad más rota de todo el manga. Buggy posee el poder del guión. Y no piensen que digo esto de forma negativa, no, todo lo contrario. Buggy es Dios. Y es que este tipo es un debilucho y aún así, contra todo pronóstico, a puro ingenio y suerte, logra salir bien parado en cada maldita ocasión. Buggy tiene el guión de su lado, pero no de una forma pedorra como Ichigo que se inventaba los poderes según le convenía. No. Buggy no se saca cosas del culo, sino que es acompañado por la trama, de manera que las circunstancias creadas por otros personajes más fuertes que él hacen que la suerte lo favorezca, todo de manera orgánica y creíble. ¡Tengo a Dios de mi lado! ¿Lo oyes, perra? Para que se entienda, Buggy es exactamente el mismo tipo de personaje que Mr. Satan de Dragon Ball o King de One Punch Man. Es decir, gente que el espectador sabe que son unos debiluchos, pero que dentro de su universo el público general está convencido de que son unos dioses hiperpoderosos y por lo tanto gozan de una fama y reputación que muchas veces supera a los personajes más poderosos de la obra. Es tan así que cuando termina el escape y la marina está haciendo el informe de lo sucedido, todos están convencidos de que, aparte de Luffy, el principal artífice de la fuga en masa de Impel Down fue Buggy. Y sí, Buggy ayudó en la fuga, pero no fue ni de cerca uno de los elementos determinantes. Pero eso no importa, porque la conclusión a la que el gobierno llegó con la información que tenían es que Buggy, ex integrante de la tripulación de Roger y hermano juramentado de uno de los 4 emperadores, comandó una fuga de más de 200 prisioneros en un acto sin precedentes. Y no solamente el gobierno cree eso, sino que también lo creen la inmensa mayoría de los que se fugaron. Así que cuando todos estos mentecatos se dispersen por el mundo, se van a encargar de contarle a todos que el gran capitán Buggy fue quien los liberó. Y esto va a convertir a Buggy en leyenda. Su recompensa sin duda se va a ir hasta el infinito. Y por lo visto acá, la cosa para él está lejos de terminar, porque el arco terminó con Buggy yendo junto con los demás hacia Marineford para participar en la guerra. Y solo me pongo a pensar, Barba Blanca va a andar por aquí, y yo en videos anteriores señalé que se nota que padece algún tipo de enfermedad, y siguiendo el estereotipo de personajes fuertes pero enfermos como Itachi, Makoto o Kaiser, sospecho que su enfermedad acabará matándolo como le pasó a esos 3. ¿Y se imaginan si Buggy anduviera por ahí justo cuando Barba Blanca se muera y le acaben echando la culpa por matar al pirata más fuerte del mundo
al puro estilo de Mr. Satan derrotando a Cell. Capaz ya me malviajé mucho, pero tampoco lo veo tan descabellado porque conozco este tipo de personajes, Yo ahí dejo mi teoría, porque de lo único que estoy seguro es que cuando lleguemos al final de la obra, Baggy va a ser un personaje absolutamente determinante en la conclusión de la historia. Y quién sabe, capaz en un descuidito acaba convertido en el rey de los piratas, Yo no lo descarto porque así son este tipo de personajes. Y por mi parte andamos a bordo del barco de Baggy, de acá no nos bajamos hasta el final, todos con el Capitán Baggy. Siguiendo con los personajes que regresan, está el Señor 3, que básicamente fungió como compañero de Baggy durante el escape. No tengo demasiado que destacar aquí, excepto por una escenaza al final, cuando hace equipo con Luffy para retener a Magellan, y Dios, se gastaron todo el presupuesto en esta escena, porque la animación de esos 15 segundos se ve espectacular. Pero fuera de eso no hay mucho más que destacar. De quien sí tengo que hablar, y es más, tengo que hacerle un video y probablemente un altar, es Bon Clay. Bon Dios Clay. ¡Carajo! ¡Qué ídolo, maldita sea! ¡Dios! ¡Este es Dios! ¡Arrodíllense ante Dios! El último gran hombre, el líder moral y espiritual, el modelo a seguir, el estandarte dorado, el único, el inigualable, el irrepetible, Bon Dios Clay. ¡Ah! El MVP de la temporada y por amplísimo margen. Carrea con toda la fuga de prisión, le salva la vida a Luffy, es leal hasta las últimas consecuencias, es fuerte, es inteligente, es carismático, lo tiene todo. Y ese final, ¡ay Dios! ¿Cómo lo explico? Cuando llegaron los tiburones ballena a ayudar y todos abordaron el barco, sentí toda la emoción y la alegría de ver que las cosas habían salido bien. Pero mientras veía a los personajes celebrar, no podía evitar notar algo. Falta Patroclo. Les juro que cuando vi que se había sacrificado para permitirle a los demás escapar, entré en pánico. Y yo sé que no está muerto porque en esta obra nadie muere, pero igual, eso no demerita el tremendo acto de heroísmo puro que se mandó al final de la saga, porque el destino que le espera ahí dentro después de lo que hizo es uno peor que la muerte. Aunque eso sí, tengo que decir que si en serio hubiera muerto, el final del personaje habría quedado glorioso. Y si hubiera ido directo al Olimpo de las muertes más legendarias de la ficción. Y aquí tengo que decir que el final de Impel Down me pareció quizá el mejor final que ha tenido una saga de One Piece hasta ahora, porque es puro drama, y esto se debe principalmente a dos personajes, Bon Clay y Magellan. De Bon Clay, como ya dije, es un dios, un campeón de la vida, un completo ídolo, es el Atlas en que se apoya el infinito. Pero hablando de Magellan, el tipo es una fuerza de la naturaleza, es imparable. Sí, se la vive cagando y eso me parece un chiste malísimo, pero si ignoro ese humor rancio, el Cacas es aterrador, porque sin importar cuántos le pelearon, ninguno pudo hacerle ni un rasguño. Hasta Barba Negra, que luego habló de él, casi se muere cuando se lo cruza. Y ese es un detalle que me encantó de Impel Down, y es que, a diferencia de otras sagas, aquí no derrotaron al villano, sino que sobrevivieron a él. Muy apenitas escaparon porque ni peleando todos juntos tenían forma de ganarle. Y esto es mucho decir considerando que acá estaban Luffy y dos Shichibukai. Pero Magellan está en otro nivel. Me atrevo a decir que anda ahí abajito de los almirantes. No creo que les gane, pero no está muy lejos de su nivel. Y con esto hay un tema que necesito abordar, y es que Luffy ya se está quedando bastante atrás en la escala de poder, porque ya van varios personajes que lo pisotean. Aokiji lo hizo pedazos, luego en Sabaody también todos lo hicieron morder en polvo. Acá Magellan casi lo mata y después Barba Negra también estaba barriendo el piso con él. Y esto está bien que pierda, que se note que ya estamos llegando a un punto de la trama donde el personaje ya tiene que evolucionar si espera continuar con su viaje. Me parece bien que pierda, o sea, malo sería que estuviera ganándole a todos, ni que fuera Ichigo. Siempre es buen momento para tirarle mierda a Ichigo, qué personaje de mierda. Pero a lo que quiero llegar es que tarde o temprano Luffy va a tener que ponerse al nivel de esta gente. Y dado que últimamente han estado apareciendo muchos personajes que barren el piso con él, creo que ya va siendo necesario un arco de entrenamiento. Obviamente no ahorita porque estamos en medio de una aventura,
pero cuando termine este asunto de Ace, va a hacer falta parar un poco para poder poner al corriente al protagonista con los nuevos retos que va a enfrentar. No estoy seguro de cómo va a acabar esta saga, pero considerando que tienen que reunir al resto de la tripulación después de esto, y sé que ahí es donde va a ocurrir el time skip, o al menos es lo que predigo porque es lo más obvio, mi predicción es que al final de los eventos de Marineford, Luffy se va a quedar con la tripulación de Barba Blanca. Me parece que es lo más lógico, lo más obvio, y supongo que mientras esté con esa tripulación, pues probablemente va a entrenar con Ace o con Barba Blanca o lo que sea, y ahí es donde va pues a aumentar su poder. Seguramente va a aprender a utilizar su haki, que ya sabemos que lo tiene, pero no sabe cómo activarlo a voluntad. Así que probablemente durante este time skip lo que va a estar haciendo pues es aprender a utilizar el haki, ¿no? Pero volviendo a los personajes, después de su primera derrota contra Magellan, Luffy se encuentra con la reina de los travestis, Ivankov. Y este es otro ídolo, no al mismo nivel que Bon Clay, pero igual es un ídolo. Independientemente de que el tipo es un espectáculo cada vez que aparece, tiene unos poderes bastante interesantes porque al controlar las hormonas, básicamente puede controlar la biología de cualquier ser vivo, incluido el mismo, lo que, aparte de otorgarle una serie de habilidades derivadas de la modificación corporal, lo convierte también en un médico milagroso que prácticamente puede sanar cualquier malestar, siempre y cuando el paciente sea lo bastante fuerte como para resistir el tratamiento. Y bueno, claramente su poder más llamativo es el de cortarle el pito a la gente. Ok, no cortar el pito literalmente, pero el tipo sí puede hacerles tremenda cirugía de cambio de sexo en segundos. Y como esto es un cambio total a nivel biológico que sabemos ha llevado a cabo en múltiples ocasiones a lo largo de su vida, ahora es que empiezan las teorías de si tal o cual personaje en realidad no es lo que aparenta ser. Empezando por cierto señor con un garfio que también andaba por ahí encerrado. Resulta que Crocodile, el villano de Alabasta y probablemente el mejor villano que ha aparecido hasta ahora, también estaba encerrado en la prisión y le pide a Luffy que lo saque a cambio de que los ayude a escapar. Luffy al principio se niega, como es obvio, pero Ivankov lo convence al decirle que él puede controlarlos e intenta traicionarlos. Y básicamente chantajea a Crocodile con revelar cierto secretito de su pasado si no se porta bien. Y no se nos dice cuál es este secreto, pero en lo que a mí concierne no hace falta que lo digan, porque la reacción de Crocodile lo dice todo. Vean la cara que pone, esa expresión no es de miedo, esos diálogos no son de enojo ni tampoco de vergüenza como por ejemplo era la reacción de Hancock respecto a su marca de esclava. No, lo de Crocodile es distinto. Lo que él siente es una especie de pena, de bochorno. Se le revuelve el estómago de pensar en que ese secreto salga a la luz. Es algo no humillante, pero sí un tanto embarazoso. Y a ver, vamos a unir los puntos. Tenemos a Ivankov, un tipo con el poder de cambiarle el sexo a las personas. Tenemos a Crocodile, un hombre hecho y derecho con la voz más grave y masculina del universo. Ivankov le sabe un secretito que hace que con tal de mantenerlo en silencio, Crocodile esté dispuesto a colaborar con Luffy sin siquiera intentar traicionarlo o pedir algo a cambio aparte de su propia libertad. Dicho secreto, por la reacción tanto de Croco como de Iva, no es un asunto de gravedad, es decir, no es algo de vida o muerte. Es más bien algo de índole personal, ya que Ivankov lo comenta con tono burlón, y Crocodile casi que se pone rojo de la pena. Mi conclusión, desde el primer momento que vi esta escena, y que pueden ir a ver mi reacción en la pestaña de Shorts, es que Crocodile antes era mujer. Y no tengo ninguna duda de esto, este cocodrilo es hembra. Así que por la presente, declaro que Crocodile oficialmente califica como waifu. Tienen mi permiso para comprarse una almohada con su figura. Y este dato no creo que vaya a afectar en nada la trama, pero es un dato de lore que le da mucha vida a los personajes y hace que me dé curiosidad conocer más sobre el pasado de este señor, o señora. Así que bien ahí por ese tremendo plot twist. Pero la clínica de transiciones de Ivankov no es lo que realmente me interesa de él. Lo que de verdad me interesa es que es un miembro del ejército revolucionario que comanda el padre de Luffy. Y me muero por saber más de esta gente, porque mucho se habla de que Barba Blanca es el pirata más fuerte del mundo, que si los 4 emperadores no sé qué, que bla bla bla, bla bla bla. Pero el hombre que es reconocido como el sujeto más buscado del mundo, como la mayor amenaza para el gobierno mundial,
es Dragon. El ejército revolucionario representa la mayor amenaza para el gobierno, así que me urge ver más de estos tipos. Terminando con los personajes de sagas viejas que regresaron, tenemos al señor Uno, que realmente no tengo nada destacable que decir, solo fungió como uno más de los que participaron de la fuga, aunque parece ser que renovó su alianza con Crocodile, así que supongo que cuando todo este caos termine, este acabará convertido en el primer oficial de la nueva tripulación de los Barrocos. Pero hablando de gente que regresa, con tantos personajes que estuvieron aquí, no puedo dejar de pensar en el que no estuvo. Y es que yo estaba seguro de que Arlong estaría encerrado aquí. Sin embargo, no está por ninguna parte, y se supone que la marina lo había capturado, así que ¿dónde diantres está? Vimos que Gimbe lo recordó por un segundo, y parece que algo ocurrió que tiene que ver con Ace, pero no se nos dice nada. Así que sigue la pregunta, ¿dónde está Arlong? ¿Y cómo encaja en la historia de Gimbe y Ace? Bueno, hablando del pescado mayor, hablemos de Gimbe, el último guerrero del mar que nos faltaba por conocer, aunque creo que es obvio que después de lo ocurrido aquí le van a quitar ese título. Pero bueno, hablemos de este señor. Gimbe tiene una forma de pensar muy interesante, puesto que afirma que detesta a los piratas, esto debido a la persecución que ha sufrido su pueblo por parte de los humanos, la cual se intensificó durante la era de los piratas. Y lo interesante aquí es que dice que aunque odia a la mayoría de los piratas, Barba Blanca y su tripulación son una excepción, puesto que es gracias a Barba Blanca que la isla Gyojin goza de paz. Y es que resulta que Barba Blanca se encarga de mantener el orden en las islas que forman parte de su territorio, y por tanto los habitantes de esos lugares, ya sean Gyojins o humanos, están bajo su protección. Y esto, aparte de mostrarnos que Barba Blanca debe de ser un tipazo, nos muestra que es él quien mantiene el orden, y si llegara a morir, se desataría el caos por todo el mar. El gobierno tiene que ser consciente de esto, y por eso no lo atacan directamente. Sin embargo, ahora han decidido atraerlo a una emboscada, porque todo el tema de Ace no es más que el cebo para poder atraer a Barba Blanca y asesinarlo. Y la cosa es, si el gobierno se ha decidido eliminar al bigotudo a pesar de las consecuencias que esto traerá, es porque tienen un buen motivo para hacer esto. Y estas son mis teorías. Teoría A. El gobierno no se preocupa por el caos que se desatará porque se sienten capaces de controlarlo por sí mismos. Teoría B. Algo pasó que presionó al gobierno a tomar una decisión radical. Quizás el ejército revolucionario ha estado avanzando demasiado y ahora la marina se ve obligada a hacer una demostración de poder para evitar futuras rebeliones. Después de todo, pocas cosas envían un mensaje más grande que eliminar al así llamado hombre más fuerte del mundo. Y teoría C. Barba Blanca está a nada de encontrar el One Piece y revelar los secretos que tanto teme el gobierno que sean descubiertos, y por tanto no tiene otra opción que eliminarlo antes de que sea demasiado tarde, aun si esto desata una guerra aún mayor. Pero para eso habrá que esperar. Volviendo a Gimbe, creo que descubrí algo importante. Cuando van a robar un barco para poder escapar, Gimbe hace un ataque que crea una columna de agua gigante, una sospechosamente parecida a las que vimos en la tormenta que atrapó a los Mugiwara antes de llegar al Red Line, lugar donde se supone que está la isla Gyojin. Así que mi teoría es que estas columnas fueron provocadas por los Gyojins. Ahora, dudo mucho que el barco de los protagonistas haya sido el objetivo principal de estos ataques. Siento que ellos solo se vieron involucrados en el fuego cruzado por accidente. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué había tantos Gyojin sacando sus poderes aquí? ¿Tal vez una batalla submarina a gran escala? ¿Tal vez una especie de dojo marino y estaban practicando? No lo sé, pero estoy seguro de que estas cosas las provocaron los Gyojin. Ahora, vamos a hablar de un personaje que para nada esperaba ver aquí, pero qué bueno que estuvo. Hablemos de Barba Negra, que ahora sí tiene barba, pero sigue muy corta, déjala crecer más. Resulta que Luffy anda peleando contra el vicealcalde, y este señor tiene un momentazo donde a pesar de estar recibiendo una paliza, se sigue levantando una y otra vez sin rendirse nunca, porque está dispuesto a todo con tal de evitar que los prisioneros escapen. Y es bien interesante el discurso que da, porque no se levanta porque sea un oficial del gobierno y sea su deber. No, su compromiso no es con el gobierno, es con las personas de bien. Y es que hay que recordar que aunque nosotros sigamos la historia desde el punto de vista de los piratas, la realidad es que la mayoría de esta gente son un montón de asesinos y ladrones que aterrorizan al mundo. Y este tipo con disfraz de egipcio, su deseo no es el de ganar poder en el gobierno o de torturar prisioneros por puro sadismo.
Su deseo es mantener a salvo a la gente de bien que los piratas aterrorizan. En otras palabras, él no está en este trabajo para castigar a los de adentro, sino para proteger a los de afuera. Y todo esto está súper épico, pero es nada comparado con lo que iba a pasar, pues inmediatamente después de ese discurso aparece Barba Negra para sacudir el sistema. Y es que empieza diciendo algo así como: eso de buenos y malos es pura paja, el mundo es más complicado que eso. Y tiene razón, es decir, claramente hay gente buena y gente mala, eso no se discute. Pero a gran escala no puedes reducir todo a blanco y negro, porque el mundo es más complejo que eso. Y hasta ahora One Piece ha plasmado muy bien esa realidad. Y bueno, tirando factores y todo eso, pero independientemente de las cosas que diga, Barba Negra me encanta, porque el tipo es puro caos. Ya desde su introducción me tenía fascinado, hasta le dediqué un video a ese momento que me dejó loco por lo poco convencional que fue, pero acá se está elevando a nuevas alturas. Primero, el tipo se lanza a una misión para convertirse en Shichibukai, y después de eso, cuando lleva una semana en el puesto, lo manda todo a la mierda para irse a buscar quién sabe qué cosa a la prisión. No está muy claro para qué vino a Impel Down, pero parece que venía a buscar reclutas. De hecho, se acaba aliando con el ex alcaide que habían destituido por violento. Y tal vez acabe sacando a alguien más porque en donde nos quedamos Barba Negra sigue dentro de la prisión. Pero la cosa acá es que aunque parezca que el tipo es totalmente errático y actúa por impulso, tirando a la basura el puesto de Shichibukai solo por un capricho, la realidad es que todo esto parece estar perfectamente planeado. Y esto solamente lo digo porque el propio Barba Negra menciona que todo es parte de un plan maestro, porque si él mismo no lo hubiera dicho, yo más bien creería que el tipo estaba loco y ya. Y es que me cuesta deducir cuál es el plan de Barba Negra. Es decir, quiere ser el rey de los piratas, pero sus métodos son muy impredecibles. Entiendo que convertirse en Guerrero del Mar le facilitará el camino a la cima, pero botar todos los privilegios que esto le otorga para reclutar a un par de tipos en prisión me parece algo ilógico. Así que mi teoría es que Barba Negra sí tiene un plan maestro, pero también hace cosas solo por el gusto de hacerlas y tiende a improvisar. Es decir, tiene un objetivo final, tiene algunos pasos preestablecidos, pero el cómo y cuándo es algo mucho más aleatorio y que actúa según se vayan presentando las condiciones. Y si vieron mi video sobre su primera aparición, ya saben lo que voy a decir. Y es que Barba Negra es idéntico a Luffy en ese sentido, porque Luffy también es alguien con un objetivo claro, pero el camino que toma hacia ese objetivo es algo que depende de las condiciones que le vayan tocando conforme avanza su viaje. Es una especie de caos controlado o caos con propósito, es decir, no es todo improvisado, pero tampoco hay una ruta perfectamente definida. Y es que en su manera de actuar y de ver el mundo, Luffy y Barba Negra son exactamente el mismo tipo de persona, lo que cambia es su código moral. Cuando es envenenado por Magellan, Barba Negra dice que no tiene sentido temerle a la muerte, que uno tiene que actuar viviendo el momento. Luffy varias veces ha dicho cosas parecidas, como que si le toca morir en tal o cual lugar, eso no importa, lo que importa es la aventura. Ambos son dos caras de la misma moneda, completamente opuestos y a la vez completamente iguales. Y a mí me parece que todo esto se ve perfectamente representado en su encuentro en Impel Down. Yo sé que para la mayoría lo que más recordarán de aquí es cómo Luffy estaba furioso y le suelta un putazo que luego Teach le regresa y básicamente se tisea lo que seguramente será la batalla final de la serie. Pero para mí, la verdad es que los golpes me dieron igual. Lo que de verdad se quedó conmigo es el diálogo con el que Barba Negra despide a Luffy. Después de intercambiar golpes, después de que Luffy le mostrara su odio, Barba Negra lo despide diciendo: pero sí había una isla en el cielo, ¿verdad? Ese pequeño diálogo, en principio insignificante, para mí es la demostración del espíritu de aventura que ambos personajes comparten, porque básicamente Teach lo está reconociendo como alguien con su misma visión de la vida. Ambos son soñadores, claro, uno es un tremendo psicópata, pero igual creo que se entiende lo que quiero decir cuando digo que Luffy y Barba Negra son iguales. Y no puedo esperar para ver cómo sigue la historia de estos dos y cómo serán sus próximos encuentros, porque aquí hay un potencial para mandarse unos diálogos tremendos en cada interacción, y esto podría acabar convertido en una de las mejores enemistades del shonen. Ahora, antes de pasar al final de la saga, quiero hacer un recuento de lo que han estado haciendo los Mugiwara
Y al igual que la otra vez, vamos del menos interesante al más interesante. Primero, Chopper y Usopp realmente no hay ninguna novedad, solo están en sus respectivas islas, adaptándose para sobrevivir y ya. Zoro está ahí con Perona dando vueltas y al final parece que hay unos monstruos o algo así en la isla y pues parece que tendrá que pelear contra esos bichos. Brock parece que va a ayudar a los habitantes de la isla donde cayó, que tienen una especie de guerra tribal. Y por cierto, estos tipos son tremendos ineptos, nomás andan ahí esperando a que venga alguien a arreglarles la vida, bola de incompetentes. Después Franky ya está más interesante, porque se metió en un almacén de Vegapunk y nos dejaron un cliffhanger, porque se activan las alarmas pero no vemos qué sucede. Pero sea lo que sea que ocurra, sospecho que Franky va a recibir un power-up cortesía de instalarse tecnología del científico este. Y hablando de power-ups, Nami es otra que va a salir de su isla convertida en un monstruo. Llevo rato diciendo que el palo ese que tiene está potentísimo, y ahora está con un científico aprendiendo a manipular el clima. Y es evidente que acabará utilizando esta tecnología para potenciar el báculo. Y ya les digo yo que la chichona esta va a salir de aquí con un arma de destrucción masiva guardada en el bolsillo. Ahora, hablemos de Sanji. ¿Cómo digo esto de manera apropiada? ¡A Sanji le voltearon la tortilla! Abuela, soy putazo. ¡Ay, Mister, saliste puto como la abuela! ¡Ay, no puede ser! El bullying que le va a caer cuando Zoro se entere de esto. No, amigo, se acabó. De aquí en adelante perdiste todas las discusiones con el pelos de espinaca. Y no porque seas tremendo mariposón, no, eso ahí cada quien. Pero, amigo, no puedes ir por ahí haciéndote el seductor de mujeres para luego tronar la reversa a la primera oportunidad. Me da igual si luego me dicen que en la isla había feromonas femeninas o lo que sea. Esta marca no se te quita. Y después de las aventuras de Sanji el trolazo, pasamos a la que sin duda está siendo la mejor aventura de los Mugiwara, Nico Robin. Nos habíamos quedado en que ella estaba en un puente gigante lleno de esclavos, es capturada por los guardias del lugar y la tienen encerrada. Y ahí en el calabozo se consigue con un viejo que le dice que no intente escapar, que únicamente tiene que esperar. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que se aparece nada más y nada menos que el ejército revolucionario en persona. ¡Ah! La facción que más me emociona en este momento por fin hace acto de presencia y encima hacen contacto directo con Robin. Me muero de ganas por saber cómo sigue esta subtrama de Robin, porque todo en ella me parece de lo más interesante, desde el lugar donde está hasta la situación que se está presentando. Los demás Mugiwara están bien, pero básicamente se nota que solo están donde están para obtener algún power up para el time skip que se viene. En cambio Robin, aparte de esto, tiene potencial para contarnos más de la historia y trasfondo de este universo. Me muero de ganas por saber cómo va a continuar esta subtrama. Pero para eso hay que esperar, porque ahora se viene la mamá de todas las peleas. Y es que lo que se está calentando en Marineford es algo enorme, porque tras los eventos de Impel Down ya no solo será una pelea entre Barba Blanca y la Marina, ahora todo se ha vuelto mucho más caótico porque hay varios bandos aquí. Es decir, para empezar está la Marina, luego está Barba Blanca y su tripulación. Después tenemos a Crocodile que va en camino porque también quiere matar a Barba Blanca. También está Baggy que seguro va a aprovechar el caos para cosechar aún más fama. Por ahí viene también Ivankov y esto de algún modo ya involucra al ejército revolucionario. Además, Barba Negra anda haciendo cosas raras también. No creo que aparezca por Marineford, pero quién sabe. Y es que en este arco que se viene van a estar todos, porque aparte de los personajes que ya mencioné, están los demás Shichibukai. Están los 3 almirantes, está Papá Smoker por ahí, y seguro van a estar Sengoku y Garp, y en medio de todo están Luffy y Ace. La batalla que se viene pinta para ser el macro evento de la serie, y solo espero que Oda no se mande un segundo Enies Lobby, y ahora sí se ponga a pensar en las peleas en vez de resolverlas a puro guionazo como hizo en aquella saga. Y bueno, para cerrar el video tengo que hablar no de lo que vi, sino de lo que no vi. Y es que acá se mencionaron un par de personajes que se supone que estaban en la prisión, pero nunca aparecieron. Cuando se habló del último nivel donde se encontraban Ace, Jinbe y Crocodile, se mencionó a otros personajes que supuestamente debían estar encerrados acá, pero jamás aparecieron. En concreto se mencionó a Catalina Devon, alias la mujer más peligrosa del mundo, San Juan Wolf, llamado el barco de guerra gigante, y Vasco Shot, alias el gran bebedor.
Personajes en los que se hizo énfasis y que supuestamente estaban aquí y sin embargo nunca los vimos. Así que, ¿quiénes son estos tipos y cuándo es que los vamos a conocer? Y lo último que quiero mencionar es el brazalete que tenía Luffy, el que sacó del tesoro de Moria, pues ahora lo tiene Buggy y parece que es una especie de pista para encontrar un tesoro. Que con la suerte que tiene el Mr. Satan Narizón, me cae que esta cosa va a ser la llave para el One Piece o algo así. Por lo menos para algo importante sé que va a ser. Y bueno, con esto llegaríamos al final de la saga. Como dije, se viene algo muy grande. Sospecho que se viene... Es evidente que se viene el time skip después de esto. Porque además tienen que ir a recoger después a los Mugiwara a las distintas islas donde están. Tiene que pasar algo para que todos se reúnan. No sé cómo van a resolver esa situación. La pregunta aquí más bien es ¿dónde va a quedar Luffy durante este time skip? Yo, como veo acomodada la situación, hay de dos opciones. O se acaba yendo al final con Ivankov y se reúne con su padre al final de Marineford, con Dragon. O se va con la tripulación de Barba Blanca junto con Ace y los demás. Esto lo digo porque, como ya mencioné, a Luffy ya le urge un power up. Y se ve que le van a dar este power up durante el time skip. Eso es evidente, es fórmula de todos los shonen, ya se sabe que va a pasar así. La pregunta es, ¿con quién va a tener este entrenamiento? ¿Con Dragon, se va con Ivankov al ejército revolucionario? ¿O con la gente de Barba Blanca? Esa es como la pregunta, ¿con cuál de los dos se va a ir Luffy al final? Son mis dos candidatos, ¿no? Pero pues quién sabe. Y pues nada, quiero avisar que antes de que salga el video de Marineford, que por cierto no he comenzado a ver esa saga todavía, me voy a leer las mini historias que muchos me han estado diciendo que me tengo que leer, que son importantes y bla bla bla. Entonces antes de Marineford voy a leer todas las mini historias hasta el punto que voy y les haré su respectivo video opinando sobre ellas, y ya después de eso pasamos a Marineford, ¿ok? Ese es la plan de trabajo con los videos de One Piece. Y bueno, ya saben cómo es esto, ¿no? En fin, creo que es todo por ahora. Como pueden ver, considero que Impel Down es una saga bastante emocionante, bastante divertida. Sobre todo me encantó ese final tan lleno de drama. Probablemente el mejor final de arco hasta ahora en One Piece. Y bueno, es todo por ahora, así que nos andamos viendo en otros videos. Así que ya saben, dejen su like, suscríbanse, compartan, comenten, bla 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 bla. Sigan en mis redes sociales, todo eso. Muchas gracias a los miembros y un saludo a todos y nos vemos en la próxima.